Buenas tardes a todos. Entonces, ya con la autorización de ustedes, doy inicio a la grabación de la presente sesión. Bienvenidos. Ya somos 25, muy bien, qué interesante. Y entonces comencemos, que esta clase, la clase de hoy es supremamente interesante. Por favor, me confirman si ya ven la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, gracias. Sí, señor. Bueno, ya habíamos visto en la anterior clase unas primeras prácticas generales de gestión. Habíamos visto administración de arquitectura, igual lo que es la mejora continua, también la gestión de la seguridad de la información y estábamos comenzando con gestión del conocimiento. Bueno, entonces decíamos que la parte de la gestión del conocimiento, el conocimiento en una organización comprende información, competencias, prácticas y soluciones. Para proteger este valioso activo, esta práctica mantiene y mejora el uso eficaz de la información en la organización entera mediante un enfoque estructurado. Entonces, la importancia de poder guardar en nuestras bases de conocimiento la experiencia e información adicional que nos permita hacer uso de este recurso tan privilegiado, que cuando una organización cuenta con él, pues realmente es un tesoro muy valioso, por cuanto permite tener a la mano una solución pronta y efectiva con base en la experiencia y en el conocimiento de los casos que sean idénticos o similares, o por lo menos que sean referenciados a el que se pueda estar presentando en ese momento. Hacer énfasis en la parte de tener una base de conocimiento muy bien organizada, en donde se pueda, a través de distintas herramientas, hacer una búsqueda y que esa búsqueda efectiva sea eficiente y nos permita hacer uso de esa información que está allí almacenada. Igualmente, esa base de conocimiento debe tener casos interrelacionados, es decir, apuntadores a otros tipos de errores o situaciones similares que se presenten, con el objeto de poder establecer asociaciones que sean muy valiosas para hacer seguimientos iniciales y tratar, con base en la misma experiencia, determinar qué es lo que está pasando para darle una solución pronta y efectiva. Esa gestión del conocimiento debe ser obligatoria. Es decir, cuando un caso se presenta, se debe fundamentar y se debe documentar. Y al igual que precisar
cuáles fueron los pasos para poder darle solución a ese error o esa incidencia que se estaba presentando. Es importante que establezcamos una metodología y entre todos nos pongamos de acuerdo sobre cuál debe ser el procedimiento para establecer este tipo de registros. Entonces es importante sí que la organización siempre tenga este historial y este tipo de documentación muy bien clasificado, porque realmente es muy importante para todos los casos que se lleguen a presentar. La siguiente práctica es medición y generación de reportes. Esta práctica ayuda a mejorar los pronósticos y la toma de decisiones a todos los niveles de la organización, desde la planificación hasta el soporte al usuario. Cuando se generan este tipo de reportes y se pueden, con base en esos reportes, hacer pronósticos, es porque el reporte está muy bien estructurado. Cuando existe información que es muy válida y que permite la toma de decisiones a todos los niveles de la organización, entonces realmente es donde nos damos cuenta que la información de estos reportes es muy valiosa. Ese es el objetivo de esta parte de medición y generación de reportes. Empezar inicialmente a estandarizar la información, a analizarla, a implementar fórmulas que nos permitan sacar índices y con base en estos índices y en los análisis respectivos poder mirar tendencias, poder empezar a hacer buenos pronósticos. Qué tan interesante es cuando en una organización se dice, por ejemplo, estamos presentando 1000 casos en este mes relacionados con problemas, digamos, de hardware. Y luego se empieza a ver que son 900. Y luego 700. Y empezamos cada vez a ajustar más y más casos y a ser mucho más eficientes y a parchar equipos y a disminuir registros de seguridad y ver que efectivamente el sistema se presenta ya mucho más consistente a nivel de todas las aplicaciones, a nivel de que no hay lentitud en los sistemas, de que las bases de datos son consistentes, que no hay problemas por espacio en almacenamiento, ni tampoco por duplicidad en información, y empezamos a hacer un poco de correcciones y nos vamos dando cuenta que este número de casos empieza a disminuir por la eficiencia y la forma como se está trabajando. Entonces es muy interesante poderle decir al cliente, mira, consideramos que entre 4 y 5 meses hemos llegado a un nivel ideal, que es el tener el 95% de todos los casos ya controlados. Entonces, tan solo un 5% que después iremos a optimizar, de tal manera que se sostenga en un 1% o menos. Entonces uno dice, eso sí son metas y a eso es lo que se refiere acá en cuanto a pronósticos. Mejorar esos pronósticos, esas tendencias, hacerlas válidas y esforzarnos todos porque siempre esos casos se vayan disminuyendo y logremos una excelencia en la prestación del servicio. Igualmente ofrece información basada en hechos y mide el avance y efectividad de los productos, de los procesos, de los servicios, de los equipos, de los individuos y la organización en pleno.
Entonces, esta medición, importante ver lo que también anotábamos en ocasiones anteriores con respecto a estar innovando, estar cambiando el tipo de gráficas y el tipo de análisis igualmente, hacer unos cuadros comparativos y hablar de la misma historia de dónde venimos y lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Este tipo de análisis, que sean muy precisos y muy cortos, facilitan el entendimiento de todos y, lo que es más importante, despiertan el interés del usuario. Este tipo de análisis, cuando se hacen con calidad y con base en ese interés que el usuario nos ha estado mostrando siempre, porque si nosotros somos conscientes de la gestión que ellos hacen en las reuniones y demás, nos damos cuenta que es lo que a ellos les interesa. Entonces es importante arrancarlo con lo que a ellos les interesa y ver sus resultados y en lo que hemos progresado, pero también en la eficiencia en todas las demás áreas, que es lo que después de eso debemos de presentarles a ellos de una manera muy corta, muy resumida, pero muy consistente. Aprovechar esos espacios para poder presentar este tipo de información, por cuanto es necesario que todos estemos enterados de lo que se está haciendo y cuál es el rumbo de nuestras organizaciones en la gestión y la prestación de ese servicio. La siguiente práctica es gestión del cambio en la organización. Toda organización que sea exitosa se verá obligada a experimentar muchos cambios. La práctica de gestión del cambio organizacional garantiza que todos los afectados por estos cambios los acepten y los apoyen, ofreciendo formación y concientización, y también atendiendo cualquier impacto adverso creado. Cuando se le da la oportunidad al usuario de vincularse un poco más con nuestra organización, es decir, que ellos se acerquen un poco a lo que nosotros estamos haciendo, ver las necesidades y la curiosidad propiamente de ese cliente con respecto a la expectativa que él tiene por el servicio que se le está entregando. Entonces, cuando se le da esa participación a ellos, es cuando se empieza a vincular la experiencia del cliente, que son ellos, con la experiencia nuestra como proveedores. Muchas veces uno se da cuenta de que si vincula al cliente que no conoce y no sabe mucho, pero que presenta un interés, puede haber un buen resultado. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la implementación de ese cambio. Es que el cambio en la organización no es algo fácil. Hay que despertar esa iniciativa y esa intriga para que las personas asuman ese cambio y lo quieran hacer. Muchas veces uno ve que hay publicidad de expectativa, hay un resto de herramientas administrativas que despiertan esa curiosidad para que todos estemos atentos y demos ese paso hacia aceptar el cambio. El cambio no siempre es exitoso. Eso el usuario lo sabe. El usuario dice, si él estuviera 100% seguro que es que todos los cambios son buenos, pues la gente no se resistiría al cambio. El problema es que muchas veces los cambios no son exitosos. Entonces, ese sí es un problema. Muchas veces el usuario tiene la mejor de las intenciones en implementar un cambio, porque hay mucha expectativa, y sucede que el cambio no es bueno. Sucede que, como muchas veces, y a todos yo creo que nos ha pasado,
que encuentra un usuario que a uno le dice, no, yo lo hacía más fácil en Excel. Este programa realmente no, más complicado. Para mí era más fácil en Excel. Entonces, ese es un reto para las personas que también nos ha gustado el desarrollo. Y uno dice, ¿cómo ajustarlo, ese tipo de aplicación y ese tipo de solución, para que el usuario diga, muchas gracias, realmente ustedes me dijeron que me iban a dar esto, me han dado mucho más de lo que yo esperaba, sí, efectivamente me ha solucionado todo, ya me doy cuenta que con un solo botón genero todo y todo está completamente automatizado y la información es consistente, lo que antes me gastaba 3, 4 días, hoy lo tengo en 3 minutos. Entonces uno dice, eso sí es un cambio. Ojalá todos los cambios fueran así, exitosos. Que uno dice, y eso sí tiene aceptación, pero es que tenemos que preparar al cliente para que él se acerque un poco a donde nosotros estamos y darle esa expectativa y mostrarle que es que los cambios sí afectan la organización y sí le están dando una solución. Y por eso es que se tienen que tomar ciertos correctivos, ciertas medidas, ciertas mejoras, ciertos cambios en la misma organización y que la repercusión hacia ellos siempre va a ser favorable. Entonces, de esa manera sí garantizamos de que el cambio sea aceptado. Es que ahí hablar de la resistencia al cambio es supremamente delicado, porque a nadie le gusta cambiar. Esa es la situación. A no ser que estemos todos muy seguros de que ese cambio es beneficioso. De resto, es bastante difícil aceptar de buenas a primeras un cambio. Una experiencia interesante en la manera como se puede manejar este cambio. Una vez teníamos que implementar un software que habíamos desarrollado en una de las más grandes almacenadoras del país y tenía que ver con todo lo que es el manejo de la mercancía de contrabando de la DIAN. Entonces, eso es mercancía de aprehensión de la DIAN. Y bueno, se desarrolló todo y me llamó la atención el caso en una bodega de un señor que pasaba con un casco y como que se quedó mirando y siguió derecho. Después volvió a pasar y lo mismo hasta que al fin preguntó y la pregunta de él fue, ¿un computador se daña? Él manejaba montacargas y yo le dije, sí se daña, con un ladrillo se daña. De resto, no se daña. Y después volvió y empezó a hacer preguntas sobre lo que se estaba implementando ese software. Y una persona que manejaba un montacargas. La cuestión es que se interesó tanto que esa persona, al cabo del tiempo, más o menos 2, 3 meses, era el que capacitaba a nivel nacional a todas las demás bodegas, personas de bodega, porque él mostró un interés, sabía leer y escribir, y el programa era sencillo y él conocía lo que era realmente su actividad. Entonces le quedó muy fácil poderlo implementar y capacitar a los demás. Eso hace que un cambio tenga éxito si vinculamos al cliente. Entonces lo interesante es no forzarlos a que tomen algo y no imponérselo, sino lo interesante es que ellos mismos muestren ese interés y empiecen a tomarlo como suyo. En el momento en que ellos se dan cuenta que ellos han ayudado a generar ese servicio con base en su experiencia y lo ven incluido, lo ven incorporado, ellos lo toman como suyo y el éxito es también de ellos. Eso garantiza realmente un cambio. Y por eso es que nosotros debemos de ser motivadores de ese cambio. Toda organización que sea exitosa se verá obligada a experimentar muchos cambios. Por eso debemos nosotros de cambiar, de proponer cambios, de proponer mejoras. Poco a poco desarrollaremos esa capacidad de implementar mejor las cosas
de hacerlo de una manera mucho más rápida, con práctica, con experiencia y siempre documentando para dejar registro de todas las cosas que estamos haciendo y tomarlo como alimento, digamos, como información importante a esa base de datos de conocimiento que ya hablamos, en donde todas nuestras experiencias deben de quedar registradas con el objeto que no se pierda lo que se está haciendo y por el contrario, se replique. La idea del cambio es esa, que en la organización se repliquen las cosas buenas y que eso repercuta en las demás áreas y que pase a ser parte de la organización esa motivación siempre exitosa hacia el cambio y que todos nos propongamos de efectivamente hacer cambios que redunden en beneficio de todos. La gestión del portafolio. Es que portafolio es la cartera, lo que habíamos hablado antes, la recuperación de dinero y la no entrega, digamos, en lo posible de ese tipo de financiación, porque lo más interesante es que los recursos ingresen directamente a la organización y no que se presenten demoras que pueden ser bastante complicadas y muy delicadas, porque en el momento en que una organización no tenga ese flujo de efectivo, entonces se empiezan a encarecer por costos financieros y otras medidas de refinanciación que se deben de tomar y eso va a redundar en contra de toda la organización porque ya no va a existir ese flujo constante de dinero, sino que cada vez va a ser mucho más escaso y mucho más costoso. Entonces la idea de quienes están encargados del manejo de esta cartera es que ellos se esfuercen por darle solución inmediata y solución rápida con el objeto de que existiendo estos recursos que ya han sido obtenidos por la organización por la prestación de un servicio, realmente vuelvan a la organización y se puedan utilizar, por ejemplo, en otro tipo de inversiones que la organización requiere para cumplir con otros de los objetivos y de los servicios que se ha propuesto. Pero es supremamente importante que estas personas que están encargadas de la cartera, del portafolio, sean dinámicas y miren a ver de qué manera pueden gestionar ese ingreso de recursos y en lo posible no dar, digamos, ese tipo de facilidades, sino que toda la plata todo el servicio que se ha prestado inmediatamente ingrese a la organización. Ese es el éxito por cuanto permitiría que esos recursos se inviertan en otras áreas, en otras metas, en otros objetivos y se logre mayor variedad en la prestación o mayor especialización en la prestación de esos servicios y entonces seamos más eficientes y lleguemos a otros usuarios que tengan, si no idénticas, sí iguales características, en donde nuestro servicio pues, sea igualmente necesario. La parte de gestión de proyectos. Esta otra práctica comprende un conjunto general de procesos y actividades que hacen falta para coordinar e implementar cambios en una organización. Recordemos que cualquier tarea que la organización vaya a hacer, se habla de un proyecto. Y para muchas organizaciones, todos son proyectos. Se va a hacer tal cosa, es un proyecto. Se va a organizar esto, es un proyecto. Vamos a establecer tal meta, es un proyecto. Todos son proyectos. Y a todo le colocan nombres y lo colocan medible en tiempo, medible en recursos, lo dividen en tareas y lo hacen efectivo. Y miran qué tipo, digamos, de personal se requiere, cuáles le establecen una línea base, hablan de tiempos de holgura, hablan
de los mismos recursos que se van a utilizar, cómo se va a implementar, dónde está la capacitación hacia el usuario, toda la parte de los proyectos, porque es que todo pasa a ser un proyecto. Todas esas metas las podemos consolidar, pero se deben de hacer medibles. No podemos hablar de un proyecto a 15 años, a no ser que sea una infraestructura muy grande. Pero si nosotros establecemos, por ejemplo, implementar una aplicación dentro de la organización, no podemos decir que en los próximos 3 años, sino tienen que ser, digamos, de pronto y dependiendo del tipo de aplicación, pero tiempos que realmente sean mucho más cortos y que si necesitamos que esto esté funcionando en 3 meses, dada la premura de la implementación de ese tipo de aplicaciones, un paquete contable o, bueno, un software de proyectos o algo, pues necesitamos que el tiempo pues sea mucho menor. Es por eso que la organización debe garantizar que todos los proyectos de la empresa se planifiquen, se deleguen, se monitoricen y se entreguen dentro de los plazos estipulados. Hay áreas especializadas en crear los proyectos y ellos únicamente se dedican a eso. Equipos de 3 personas, 4 o 5 personas, en donde el objeto de ellos es armar proyectos y presentarlos. Y los presentan de esa manera junto con el área que está interesada en generar ese proyecto, en implementarlo. Y entonces ellos trabajan muy estrechamente, muy interrelacionados, para que cuando el proyecto se presente sea algo que es consistente y que no esté expuesto a modificación, sino únicamente ya la parte administrativa se da cuenta que ha sido un trabajo integrado en donde lo único que se debe hacer es darle una aprobación o decir que en 2 o en 3 meses se estará volviendo a analizar ese proyecto para ver cuándo lo implementan. Esta parte de proyectos, siempre un área debe de tener un registro también de las mismas iniciativas que ha planteado. Es decir, muchas veces, y es que lo interesante de las mejoras y de esa mejora continua, es que siempre se lleve registro de las distintas ideas que son importantes, en donde decimos, bueno, esta idea todavía no nos la han aprobado, esta mejora no nos la han aprobado, pero vamos a luchar por ella dentro de 15 días, que es la próxima reunión. Y vuelve y se documenta, y vuelve y se presenta, o se mira, o por lo menos se planifica y se dice, mire, nos dijeron que no me la volviéramos a ver, pues tengámosla presente. Y cómo estructurarla y cómo presentarla de distintas maneras y darle esa característica especial para que los demás se den cuenta que es muy importante saberla sustentar también. Esa parte de gestión de proyectos es supremamente importante por lo que les comentaba antes. Muchas organizaciones, se puede decir que casi todas, trabajan con base en esta gestión de proyectos. Todas las cosas para ellos son proyectos, las nuevas metas son proyectos. Sobre cómo implementar esa meta, hay que hacer un proyecto. Sobre cómo implementar ese cambio, hagamos un proyecto. Entonces lo van estableciendo y lo van cuantificando, lo van midiendo, lo van desarrollando, lo analizan, lo estudian, miran quiénes son los que tienen que intervenir, quiénes son las personas encargadas, cuáles son los equipos que se van a encargar de ejecutar cada una de esas tareas. Establecen la línea base, establecen un resto de directrices y los van ejecutando, pero los hacen realidad. Otra cosa son las organizaciones que no trabajan con base en proyectos. Entonces ya empezamos a hablar de que, ay, sí, cierto, fulanito tal no era el encargado de eso. Oye, preguntémosle que hace 4 meses que él dijo de que a ver si eso lo hacía o no lo hacía, a ver en qué va. Entonces, cuando las cosas no se cuantifican, no se hacen medibles, no existen compromisos,
no hay responsables, no se monitorean, no se planifican, no se delegan. Entonces se pierde el impulso, se pierde ese cambio que se quería y que no se puede llevar a la realidad porque efectivamente jamás se hizo un proyecto y entonces pues desafortunadamente no se va a llevar a feliz término nunca, se va a llevar así a feliz término. La siguiente práctica tiene que ver con la gestión de relaciones. La práctica de la gestión de relaciones contribuye con todas las relaciones que estén afectando la cadena de valor del servicio, con el objeto de poder cultivar vínculos entre la organización y sus partes interesadas en los diferentes niveles. El propósito de la práctica de gestión de relaciones es establecer y fomentar los vínculos entre la organización y sus partes interesadas a niveles estratégicos y tácticos. Incluye la identificación, el análisis, el monitoreo y la mejora continua de las relaciones con y entre las partes interesadas. La práctica de gestión de relaciones garantiza que se entiendan las necesidades y que se establezca ese vínculo con las partes interesadas y que los productos y servicios se prioricen adecuadamente. La satisfacción de las partes interesadas es alta y se establece y mantiene una relación constructiva entre la misma organización. Las prioridades de los clientes para productos y servicios nuevos o modificados en alineación con los resultados comerciales se establecen y articulan de manera efectiva. Cualquier queja y que esté escalada de los interesados se maneja bien a través de un proceso comprensivo pero formal. Los productos y servicios facilitan la creación de valor tanto para los consumidores de servicios como para la organización. La organización facilita la creación de valor para todos los interesados en línea con su estrategia y prioridades. Los requisitos de las partes interesadas en conflicto se median adecuadamente. La gestión de relaciones contribuye a la cadena de valor de la siguiente manera. En la parte de planear, proporciona información sobre los requisitos y expectativas. En mejorar, establece diferentes relaciones organizacionales. En involucrar, se relaciona con los clientes. En diseñar y transición, es el papel clave en la coordinación de comentarios, de análisis, de sugerencias. El obtener y el construir ayuda a seleccionar productos y servicios o componentes de servicios. En la entrega y asistencia, alto nivel de satisfacción del cliente. Cuando existe una buena relación con el cliente, cuando existe una buena relación con los proveedores, las cosas pueden salir bien. Es decir, ya existe por lo menos un acercamiento a ese mutuo acuerdo
que se debe establecer entre las partes. Cuando existe un buen manejo de relaciones, con seguridad que el cliente siempre se va a sentir mucho mejor y va a aportar con su experiencia a ese valor que nosotros estamos entregando y que hemos hablado. Por eso es que es muy importante tener esta práctica presente y que forme parte de todo lo que nosotros también hacemos, incluso dentro de la misma organización. Muchas veces entre un departamento y otro no existe una buena relación. Entonces empiezan los problemas y los roces y no debería ser. Siempre el objetivo nuestro está en que se mantengan unas buenas relaciones y que no se dé esa confianza, digamos, mal llamada confianza de que ya no pase a ser profesional, sino algo que no corresponde. Lo ideal es que siempre las relaciones estén dentro de los niveles que deben de ser de mutuo respeto, de mutuo acuerdo, y que siempre esas relaciones se den en un tono laboral, siempre respetando a los demás. Hablar mal de los demás es hablar mal de uno mismo en una organización. Y eso no es correcto. El estar hablando mal de los demás no es bueno y no es lo ideal. Lo ideal es construir. Lo ideal es que si uno ve que alguien tiene que hacer un cambio y que lo que está haciendo no es conveniente, uno lo puede llamar a mejorar, pero no significa de señalar con un dedo y establecer unas críticas y establecer otras cosas que no son. Lo ideal es que las cosas que no están bien las encaminemos hacia un mejor hacer y que las relaciones en la organización siempre prosperen. No dar pie a que los demás tomen esa confiancita que no está bien hecha, o sea, no está bien vista y siempre por lo general van a haber problemas en ese tipo de confiancitas. Entonces, cuando hay una persona que actúa de esa manera y que siempre está mirando sobre cómo incomodar y molestar a los demás, pues sencillamente es una actitud laboral y de seriedad que no permita que ese tipo de cosas prospere. Si uno no se presta para ese tipo de cuestiones, pues no va a tener uno problemas en ese aspecto. Lo importante es que existan charlas por parte de sus jefes y que ellos son los que deben de estar al tanto de todo y pendientes de todo para que este tipo de comportamientos no deriven en cosas que no son buenas relaciones. Entonces, sí tener mucho cuidado de no molestar a los demás, de no incomodarlos. Hay veces que uno se puede reír en medio de una relación laboral, claro que sí, pero lo ideal es que esas chancitas y esas cosas no se vayan deteriorando cada vez más hasta que llegue un momento en que las personas se incomoden y vayan a protestar. Entonces, lo ideal es que eso no pase, no prestarnos para ese tipo de comportamientos y ser profesionales en lo que estamos haciendo, para que no vayan a existir ese tipo de malentendidos que no corresponden y esas personas que tienen ese tipo de actitudes se den cuenta que no es el momento para hacer eso. Entonces, sí tener mucho cuidado en todo tipo de relaciones. La gestión del riesgo. Esta práctica es bien interesante, porque es que el riesgo está presente en cualquier negocio y en cualquier decisión que se tome. Al tener claro entendimiento de cuáles son esos riesgos y sus impactos en la organización, es que una decisión conlleva un riesgo. No, hay decisiones que no tengan riesgo
No, todas tienen algo, un porcentaje mínimo, pero todo lo que se hace tiene un mínimo riesgo. Puede ser muy pequeño, pero lleva implícito un riesgo. Esta práctica de gestión de riesgos lo que hace es que ayuda a comprender, a gestionar y a manejar eficazmente dicho riesgo. Cuando por estadística se habla de que existe ese tipo de error, ese tipo de riesgo, ese tipo de incertidumbre, y que se logran minimizar y manejar, pero que también es necesario para poder proyectar y para poder representar la eficiencia de lo que se hace. Con esa minimización de ese riesgo que hay, se muestra que hay gestión. Es valioso esta parte del manejo del riesgo, porque cuando ya se establecen ciertos parámetros para ese riesgo, en ciertos productos y en ciertas características, entonces ya se habla de una estandarización propiamente del riesgo y de un manejo del riesgo. Entonces, por eso es que es importante saber que cuando una organización es exitosa, siempre van a haber oportunidades de mejora, siempre va a haber una gestión del cambio, siempre vamos a hablar de lo que es gestión de riesgos, siempre va a haber esa tendencia a estar mejorando y a estar cambiando, pero que el riesgo es algo que es ser natural, es algo que se debe saber manejar y que ese también lo debemos de tener controlado, y que cuando ese riesgo ya se vuelve muy grande, es decir, muy grande puede ser un riesgo de un 3%, por ejemplo, un 5%, uno dice, es bastante grande, es mirar por qué estamos arriesgando y por qué está pasando umbrales, digamos, ya tan altos se están presentando, porque es que ya definitivamente puede tomar medidas de que cuando el riesgo ya pase un 7, 8, 10%, pues no, es demasiado. Entonces es mirar cómo lo minimizamos, cómo lo controlamos, qué hacemos para ser mucho más eficiente, cómo debemos de asegurarnos para que haya ese éxito y que el riesgo realmente sea mínimo. Reducirlo a la más mínima expresión con el objeto de garantizar ese éxito en las cosas que estamos haciendo. La siguiente práctica es la gestión financiera de servicios. Esta práctica de gestión financiera es responsable de todo lo que tiene que ver con las actividades de presupuesto, de costos, la parte de contabilidad del negocio. Esta práctica, para que sea eficaz, debe estar alineada con las prácticas de gestión de cartera y de relaciones de la organización. Cuando uno habla de todo lo que es la gestión financiera, uno tiene que delegar esta parte a personas que realmente estén muy empapadas del tema financiero, manejen esos indicadores propios del sector, que no son los mismos para el sector comercial o el de servicios, el industrial, el mismo financiero, sino que realmente ellos sepan de qué manera corregir si existe alguna desproporción en cuanto a la magnitud de uno de esos índices, y que sepan llevarlo dentro de los límites y dentro de los rangos establecidos. Cuando nos damos cuenta que en una organización existen presupuestos y que estos se llevan, efectivamente se llevan, es que el presupuesto no solo es para las entidades públicas,
uno se da cuenta que en una entidad pública siempre hay presupuesto, pero siempre, siempre. Y está debidamente asignado en sus rubros presupuestarios y existe una rigidez en cuanto a la aplicación y a la implementación de esos rubros y que no se puede pasar del rango que para el cual está estimado. Y bueno, pero viene también la pregunta es, ¿todas las organizaciones privadas tienen presupuesto? O más que todo se podría decir que eso compete únicamente a las entidades públicas. Porque es que el presupuesto, una organización que no se rija a través de ese presupuesto, pues es gravísimo. Estaríamos hablando de un manejo que realmente no es un manejo financiero, sino cuando uno ya se da cuenta de que en un presupuesto existen rubros determinados y valores previamente analizados, donde se garantiza cierta disponibilidad de recursos y donde esa afectación presupuestal sigue con unos lineamientos y bajo unas directrices y unos parámetros, y que las personas que están encargadas de manejar ese presupuesto 100% lo aplican pase lo que pase. Y entonces ya existen buenas, digamos, prácticas en cuanto a que si este rubro se está agotando antes de lo previsto, se debe hacer unas apropiaciones presupuestales y se debe hacer, bueno, otras buenas prácticas de ese tipo de manejos presupuestales con el objeto de siempre mantener a la organización dentro de los parámetros que fueron fijados al principio, por lo general, de cada periodo financiero. Pero es supremamente importante saber de que una organización no está gastando más de lo debido en ciertos rubros, de que todo está controlado. Entonces, de esa manera siempre se garantiza esa disponibilidad de efectivo con el objeto de poderle dar cumplimiento a esa presupuestación que se hizo en cuanto a los recursos financieros. Pero es una excelente práctica que depende de las personas que lo manejen el darle cumplimiento para que realmente sea una excelente herramienta de manejo financiera. Igualmente, todo lo que tiene que ver con costos y con la contabilidad del negocio. Esa forma de establecer los costos dentro de cada uno de los servicios, dentro de cada uno de los productos, mirar la composición de los distintos materias primas, productos en proceso, productos terminados, de ver lo que es la carga fabril, de ver todos esos costos directos e indirectos y bueno, todo lo que tiene que ver con este amplio manejo también y la estimación de esos costos para ver, digamos, si son producciones en serie de algunos artículos o si efectivamente es un bien único y que es suntuoso. Entonces uno dice de qué manera se estima esos costos y cómo se puede precisar finalmente un precio de venta. Cuando no hay un buen análisis de costos, no se sabe en cuánto se puede vender algo. Y muchas veces se sobreestima. Entonces, se pide demasiado, por ejemplo, por un bien y no se vende. O se está pidiendo muy poco por ese precio-valor es muy bajito y posiblemente nadie se da cuenta. Pero después de mirar las cosas se dan cuenta que están vendiendo a pérdida. Ni siquiera se cubren los costos. Entonces, hacer un mal análisis de esos costos hace que realmente la organización no sea competitiva. Porque, ¿qué sacamos con producir algo excelente si vale 3 veces lo de la competencia? Entonces vamos a quedar por fuera del mercado, por guerra de precios, vamos a estar mal. ¿Y eso quién es el culpable de eso? ¿Los que crearon el bien, los que lo fabricaron con calidad?
o los que están encargados de esta área de costos. Entonces, establecer realmente el precio que produce, el precio que lleva el producir ese bien, y realmente cuál es la composición digamos, de la misma depreciación de la maquinaria, depreciación de las edificaciones, de los bienes muebles e inmuebles. Es decir, mirar todo eso. Entonces, y la parte del deterioro de la misma maquinaria al producir una unidad específica, todo ese tipo de valor que tiene que hablarse y acumularse para después poder hacer una reposición de maquinaria al cabo de 5 años, por decir algo, si esa es la vida útil. Esa parte de costo que la tiene que organizar esta parte financiera, si no se hace con el debido profesionalismo y la debida integridad y la debida implementación de ese análisis, pues ya un problema. Y si está don José, mucho mejor todavía. Perdón, silenciamos. Los únicos. Ay, qué madre. Muchas gracias. Entonces, ahí lo importante, lo que decíamos, por favor, silenciamos micrófonos si son tan amables, es que esta parte de la estimación también de costos es supremamente importante y afecta a nuestro negocio. Si no vendemos, pues vamos a quedar por fuera del mercado por más que tengamos un producto que sea excelente. En la parte también de la contabilidad del negocio, carambas, esto es bastante delicado también, cuando una contabilidad no muestra la realidad de una empresa. Si la muestra, excelente. Pero si no la muestra, pues gravísimo, porque no sabemos en dónde estamos. Entonces, no podemos, depende de la forma como se esté efectuando los mismos ajustes de la contabilidad, propios de la contabilidad, de la forma como se presentan los estados financieros, de cómo se analicen las partidas contables y del análisis serio y profesional que se debe hacer. Si la organización lo tiene, excelente, y eso está muy bien, pero si no lo tiene, pues bastante delicado porque la organización no va a saber en dónde está. Entonces, lo ideal es que se tenga precisión de lo que se está haciendo. Y la contabilidad es eso, muestra la realidad de una organización. Por eso es que esta gestión financiera de servicios es supremamente valiosa, porque muestra realmente cómo está la organización en esa parte digamos, de presupuesto, de costos, de impuestos, de gravámenes, de apropiaciones, de toda esa parte de afectación contable que debe llevar una organización con el objeto de que se vea si hubo un crecimiento, pues qué bien, porque realmente lo hubo. Y si no hubo ese crecimiento, pues mirar a qué se debió y cómo se puede corregir. La siguiente práctica tiene que ver con la gestión estratégica. Es una práctica gerencial que define los objetivos de la organización, crea el plan de acción y la asignación de recursos requerida para alcanzar estos objetivos. También ayuda a definir qué cosas priorizar en consonancia con sus objetivos. Cuando hablamos de esta gestión estratégica, atañe realmente es a la gerencia. Está a los órganos administrativos y de control, en donde se establece qué es lo que nosotros vamos a hacer y cuál es el derrotero que debe seguir la organización para un periodo específico. Y se establece, digamos, los recursos con el objeto de que esa gestión estratégica funcione y se pueda llevar a cabo. Muchas veces una gestión estratégica
limita, por ejemplo, la misma producción, con el objeto de crear, por ejemplo, la necesidad de hacer ese bien escaso en el mercado dado ciertas características del mismo mercado. Y otras veces vienen unas producciones que son importantes y son en masa, dependiendo del producto que se esté fabricando, y eso también tiene ciertas connotaciones. Esta gestión estratégica está encargada de manejar eso, ese nicho de mercado que hay para poder alcanzar otros mercados nuevos de una manera que sea mucho más segura y mucho más competitiva, y que realmente plasme la experiencia de la organización en el manejo de esos tipos de mercado y no vaya a dejarse, digamos, en desventaja, no se vaya a quedar en desventaja en cuanto a ciertas medidas que esté tomando el mercado, sino que nuestra organización debe ser mucho más elástica, debe poderse acomodar a cualquier cambio, debe ser dinámica para que este tipo de variaciones en el mercado no vayan a afectarla, porque si nuestra organización no está con estos parámetros y estas directrices dinámicas para enfrentar este tipo de cambios, pues muy seguramente se va a ver perjudicada y con el tiempo va a ser bastante grave. Esta es una herramienta que realmente es gerencial y que también atañe a las administraciones, a las direcciones de cada una de las áreas, de cada uno de los departamentos, para que entre ellos se pongan de acuerdo y puedan marcar el rumbo que debe seguir la organización. La gestión de proveedores. La siguiente práctica. Esta gestión de proveedores permite una adecuada y, digamos, que debe garantizar más que todo esa gestión de quienes suministran ese tipo de recursos que nosotros llamamos materia prima, que pueden ser otros servicios o puede ser materia prima como tal, y que son las que nosotros adquirimos o compramos de nuestros proveedores para poder procesarlos y entregarlos a nuestros clientes como un nuevo servicio o un nuevo producto. Esta gestión de proveedores lo que hace es garantizar que los productos y los servicios recibidos sean de alta calidad. Cuando se establece una relación saludable con estos proveedores, eso nos permite mantener esta sana relación. Por eso es tan importante que siempre nosotros mantengamos este tipo de relaciones con uno y con todos los proveedores. El propósito de la práctica de gestión de proveedores es garantizar que los proveedores de la organización y sus actuaciones se gestionen de manera adecuada y respaldar la provisión fluida de productos y servicios de calidad. Esto incluye crear relaciones más cercanas y más colaborativas con proveedores clave para descubrir y obtener un nuevo valor y reducir el riesgo de falla. Crear. Y ese crear está dado también entre la misma relación entre nuestros proveedores y nuestra organización. Cuando nosotros creamos relaciones, cuando nosotros creamos ese tipo de contratos, de compromisos, de convenios, de respetos, de acuerdos, con el objeto de que ellos siempre nos suministren y garantizar por parte de ellos ese suministro de la materia prima que nosotros necesitamos para seguir existiendo. Entonces, es cuando vemos de que esa relación con el proveedor es mucho más estrecha y que eso es muy clave
para descubrir y obtener ese nuevo valor. Las actividades que son centrales para la práctica de esta relación incluyen un único punto de visibilidad y control para garantizar la coherencia. Es decir, cuando a un proveedor le aplicamos ciertos parámetros con el objeto de que él se caracterice al proveedor con nuestra organización, pero a otros proveedores no le aplicamos lo mismo, entonces no vamos a ser consistentes en lo que estamos haciendo. Por decir algo, el hecho nomás de que se inscriban como proveedores en la organización. Si no todos se inscriben, sino que unos sí y otros no, pues entonces no estamos siendo consistentes con lo que debemos de hacer. Todos deben de obedecer a ese único punto de visibilidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando? Que como organización somos consistentes. Que como organización estamos implementando unas etapas que son de estricto cumplimiento. Y esos pasos los debe dar cualquier proveedor, sea el que sea, debe cumplir con esos requisitos que están establecidos. Si ese es el punto de visibilidad que nuestra organización presenta ante los proveedores, ellos se van a someter y se van a ajustar si quieren ser nuestros proveedores. Y entonces vienen los contratos y vienen las condiciones, y vienen las pólizas, y vienen las garantías, y vienen otro tipo de respaldos que ellos nos deben de dar para garantizarnos la calidad, el suministro de los mismos bienes, de la misma materia prima, y todos los demás compromisos que se deben de adquirir en esa mutua relación, pero siempre legal. Decir, no es que sencillamente sea todo de palabra y entonces las cosas empiecen a fallar y no se tenga cómo hacer que el otro cumpla o que uno también cumpla. Porque muchas veces el error no siempre es de los demás, también pasa a ser de uno y ese compromiso siempre debe estar por escrito para una buena relación de ambas partes. Mantener una política de estrategia de suministro e información de gestión de contratos. Entonces, cuando ya sabemos de que existe, por ejemplo, ese buen manejo de contratos, que se vence un contrato, miren el problema tan delicado cuando se deja vencer un dominio. ¿Cuántas veces no? Que, por ejemplo, Google hace poco, fuera, digamos, de mercado y Google no, dejó vencer el dominio. Y esas organizaciones especializadas que compran dominios y que están esperando a quién le pasa eso. Compran el dominio google.com y entonces, no, si no me da 50.000 millones de dólares, no se lo devuelvo. ¿Y el otro qué tiene que hacer? Negociar. Pero si no hay un perfecto control de contratos, no hay un buen control de pólizas, no hay un buen control de esta parte documental y legal, pues va a ocurrir un caos. Y muchas veces no existe ni siquiera buen control en el manejo del Internet. Se venció el Internet. No, nos quedamos sin Internet, hechos. Pero es que, ¿quién controla eso? Es que uno dice, o sea, eso no puede pasar. La verdad que eso no puede pasar. Y todos nos hemos dado cuenta que cuando pasa, eso es terrible. Incluso en la misma casa. Cuando uno ve que, se me olvidó pagar la factura de Internet, bueno, las consecuencias son otras. Entonces, esa parte de contratos que es tan importante entre las partes, de quienes nos suministran a nosotros el servicio de Internet y lo que nosotros lo necesitamos, el agua, la luz, todos los demás servicios, uno dice, pues si no hay un buen manejo de eso, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y a nivel organizacional, esto es terrible. No, que es que se le venció la póliza y no nos dimos cuenta, ¿sí? Y entonces pasó lo que tenía que pasar, se dañó la UPS y no había garantía. Entonces no, hay que comprar una nueva. Fácil. Hay que comprar una nueva. ¿Por qué? Porque la persona encargada de ese tipo de pólizas por accidente
dejó pasar eso y no cayó en cuenta y gravísimo. Entonces viene esa parte de negociación de gestión de contratos. Ese tipo de personas encargadas y especializadas sobre ese negociar, en donde van levantando poco a poco con el mismo equipo de abogados esa documentación precisa que garantice con los proveedores de que nosotros siempre vamos a tener por parte de ellos el suministro de esas materias y recursos que nosotros necesitamos para poder estructurar nuestros servicios. Igualmente lo que es la gestión de relaciones y contratos con proveedores internos y externos. Cuando uno depende de otra área, entonces, no, que es que yo necesito, si a mí me traen estos equipos, yo los puedo instalar. Pero si no me los traen, pues no los voy a poder instalar. Entonces dependemos de un área interna, de la misma organización, en donde esa área encargada que se llama inventarios dice, no, es que no tengo disponibilidad de esto. Si yo los tengo, con mucho gusto se los entrego. Entonces hablamos de compras. Y esa área de compras tiene que ser dinámica porque si ya se agotaron ese tipo de servidores, pues ¿cómo los va a entregar a inventarios para que inventarios se los entregue a los responsables? Entonces eso es algo muy importante y por eso es que se habla de gestión de relaciones y contratos con proveedores internos y externos. Internos porque dependemos, unas áreas dependemos de otras. Y ese tipo de contratos, ese tipo de acuerdos, ese tipo de convenios que existe dentro de las mismas áreas de la organización se deben también de cumplir. Entonces, no, que es que a mí se me olvidó entregarle los 2 servidores y los dejamos ahí guardados y que no, que el lunes. Entonces, no, pero ¿cómo así se toca instalarlo ahora? Entonces, esa falta de control de las cosas es lo que realmente deteriora pues todo lo que está pasando en la misma organización. Esta gestión de proveedores no necesariamente son externos. También nosotros somos parte de proveer ese tipo de servicios a otras áreas y ahí existe también que para las otras áreas de la organización nosotros somos también proveedores. Y la gestión del rendimiento del suministro. Entonces, rendimiento en cuanto a que ese mejor hacer de las cosas en cuanto a minimizar recursos, minimizar tiempo, minimizar de pronto el uso de la misma materia prima, siempre y cuando el producto tenga la misma calidad y la misma garantía y la misma durabilidad y bueno, eh, pero, pero hablar de un rendimiento en tiempos, en costos y en uso de recursos. Entonces, esa sería, digamos, una parte también muy importante. La gestión de proveedores contribuye a la cadena de valor de la siguiente manera. En la parte de planear, proporciona la estrategia y la programación de abastecimiento aprobados de la organización. Ese planear es el cómo surtir ese tipo por parte de los proveedores de nuestros recursos, de los que necesitamos, el mejorar, identificar las mismas oportunidades que haya de mejora entre el proveedor y nosotros. Involucrar, evaluación y selección de proveedores. Ahí es donde está también una parte importante que tiene que ver con caracterizar a los proveedores. Hay proveedores que realmente perdón, silenciar el micrófono si son tan amables. Involucrar la evaluación y la selección de proveedores. Por favor, silenciamos micrófonos.
la parte de caracterizar al proveedor para poderlo seleccionar. Entonces, ese tipo de calificación que nosotros le damos a los proveedores, cuando analizamos las características de ellos y le damos una nota, y esa nota está basada en la confiabilidad, en la experiencia, en la garantía y en la calidad del suministro de los bienes que ese proveedor nos entrega. Entonces le damos una connotación, una calificación que realmente nos caracteriza a ese proveedor dentro de la organización. Dentro del diseñar y la transición, la negociación y concordar en contratos, la forma como nos debe de entregar la variedad de recursos que nosotros lleguemos a necesitar. El obtener y el construir. Es esa adquisición, esa obtención de productos, de servicios o de componentes de servicios. La entrega y asistencia, que es la misma gestión del rendimiento del proveedor. Analizar incluso esos mismos flujos de bienes que se deben de presentar con el objeto de que se garantice que no vamos a tener problemas. Veamos el caso de los paros, bloqueos a carreteras, bueno, otras cosas que pueden afectar esa disponibilidad de recursos que la organización necesita y que de una u otra manera se pueda garantizar el flujo de esos bienes con el objeto de que no se vaya a ver perjudicada la misma organización. La siguiente práctica está relacionada con la gestión de la fuerza laboral y del talento. Esta práctica comprende todas las actividades relacionadas con la captación, incorporación de personal, interacción con los empleados de la organización y aprendizaje, desarrollo y medición del rendimiento. Entonces, la gestión de la fuerza laboral y el talento en nuestra organización es el recurso más importante que nuestra organización tiene. En nuestra organización, esta práctica es la más importante, porque la misión y la visión de la organización está en suministrar el mejor recurso humano con conocimientos de TI a las organizaciones públicas y privadas. Entonces, cuando esa materia prima que entra en nuestra organización se transforma a través de las mismas capacitaciones, certificaciones, la misma experiencia, entonces ya pasa a ser un servicio que se le entrega al cliente y que es un servicio muy valioso, muy sofisticado y que lleva esa característica de valor incorporado que es lo que hace valiosa nuestra organización y nuestro servicio. Entonces, por eso es que nuestra organización se esfuerza y cada vez mejorar este recurso y esta fuerza laboral, capacitarlo más, entrenarlo más y especializarlo